Ahora mismo, mientras estás sentado ahí, cada átomo de tu cuerpo está haciendo algo que parece imposible. No está en un solo lugar, está en muchos lugares al mismo tiempo. Y antes de que digas que eso es una locura, déjame decirte algo aún más inquietante. No son solo los átomos, son los electrones, son los fotones, es cada partícula que compone todo lo que has tocado, probado, visto o amado. Todas existen ahora mismo en lo que llamamos una superposición de estados, múltiples posibilidades ocurriendo a la vez, hasta que sucede algo muy peculiar, algo las observa, algo las mide, y entonces, chas, eligen una sola posibilidad, como si estuvieran esperando permiso. Dime si eso no es perturbador. Al final de esta charla vas a entender qué significa realmente la superposición, no la versión de los periódicos ni el cuento simplificado, sino la realidad profunda, y te advierto, es más extraña de lo que imaginas, pero también más hermosa, y una vez que la veas, no podrás dejar de verla. El mundo entero te parecerá distinto. Empecemos con algo simple, algo que ya conoces, incluso si nunca lo has pensado con atención. Has visto olas, ¿verdad? Olas del océano. Estás en la playa y las ves avanzar hacia la orilla, pero quiero que pienses de verdad en lo que es una ola, porque la mayoría de la gente cree que es una cosa, un montón de agua que se desplaza, pero una ola no es una cosa, es un patrón, una perturbación. El agua no viaja desde el fondo del océano hasta la arena, no. El agua sube y baja. Lo que se mueve es la forma, la información, si quieres llamarlo así. Las moléculas individuales apenas giran en pequeños círculos mientras la ola avanza. Esta diferencia es importante. Guárdala en tu mente. Ahora imagina dos olas moviéndose una hacia la otra desde direcciones opuestas. ¿Qué pasa cuando se encuentran? No rebotan como bolas de billar, se atraviesan. Dos olas pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Intenta hacer eso con bolas de boliche. Imposible. Las olas simplemente se suman. Cuando ambas suben al mismo tiempo, se combinan y forman una ola más grande. A esto lo llamamos interferencia constructiva. Pero si una sube mientras la otra baja, se cancelan. Por un instante, el agua queda perfectamente plana, dos olas, y no hay nada. Eso es interferencia destructiva. El fenómeno general, olas que se suman y se cancelan, se llama interferencia. Es la palabra más importante de toda esta explicación. Recuérdala. Quizá ahora digas, esto es solo agua. ¿Qué tiene que ver con los átomos y con la existencia? Paciencia, porque esta idea sencilla, las ondas sumándose y cancelándose, es la llave que abre la puerta del mundo cuántico. Todo lo extraño que estás a punto de escuchar se remonta a esto. Ahora viene lo interesante. La luz hace exactamente lo mismo. Tomas un rayo de luz, lo divides en dos caminos y luego los vuelves a juntar. ¿Qué ves? Franjas brillantes y franjas oscuras, brillo donde las ondas se suman, oscuridad donde se cancelan. En 1801, Thomas Young demostró esto, y fue prácticamente el golpe final contra la idea de Isaac Newton de que la luz estaba hecha de pequeñas balas, porque las balas no se cancelan entre sí, solo las ondas lo hacen. Caso cerrado, la luz es una onda. Todos se fueron a casa felices, excepto que la naturaleza aún tenía trucos preparados. Un siglo después aparece el efecto fotoeléctrico. Iluminas un metal y saltan electrones, pero no lo hacen como esperarías de una onda continua. Solo salen si la luz llega en paquetes discretos de energía. En 1905, Albert Einstein entendió esto y llamó a esos paquetes cuantos. Más tarde los llamamos fotones. Entonces, la luz es onda o partícula.
La respuesta es ambas. Y aquí empieza la verdadera historia. Déjame contarte sobre el experimento más hermoso de toda la física. He dicho antes que contiene el misterio completo de la mecánica cuántica, y lo digo en serio. El experimento de la doble rendija. Si realmente lo entiendes, entiendes la mecánica cuántica, y si crees entenderla después de oír esto. Probablemente no, porque nadie la entiende del todo, pero al menos sabrás qué es lo que te confunde. El montaje es sencillo, una pared con dos rendijas estrechas y detrás una pantalla que detecta impactos. Primero disparamos pequeñas bolitas, como balas. Algunas pasan por la rendija izquierda, otras por la derecha. En la pantalla aparecen dos montones, exactamente lo que esperas de partículas. Ahora probemos con ondas de agua. Las ondas atraviesan ambas rendijas, se superponen y crean un patrón de interferencia. Partículas, dos montones, ondas, franjas de interferencia. La diferencia es clarísima y ahora llega el experimento que cambió todo. Hazlo con electrones. Partículas diminutas de materia, los disparas uno por uno, no en grupos. Uno, esperas, punto en la pantalla, otro punto. Todo parece indicar que son partículas, pero tras miles de electrones aparece un patrón de interferencia, como si fueran ondas. Piensa en esto un momento. Cada electrón estaba solo, no había otro con el que interferir, y sin embargo, cada uno parece haber pasado por ambas rendijas al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismo. Viaja como onda, llega como partícula. Ahora quizá digas, tal vez el electrón siempre pasa por una rendija y solo no sabemos cuál. Buena idea, probémosla. Colocamos un detector para ver por cuál rendija pasa. Resultado, el patrón de interferencia desaparece. Solo quedan dos montones. En el instante en que miras, el electrón se comporta como partícula. Cuando no miras, actúa como onda. Y aquí debemos ser muy cuidadosos, porque es donde nace mucho absurdo. Algunos dicen, la conciencia crea la realidad. No, eso no es lo que ocurre. Lo importante no es tu mente, es la interacción física necesaria para obtener información. Para detectar al electrón, debes hacer rebotar algo contra él, quizá un fotón, y ese choque altera su trayectoria. No es misticismo, es física. Cualquier interacción capaz de revelar el camino destruye la interferencia. No importa si un humano mira o no. Podrías conectar el detector a una roca, mismo resultado. No es el ojo, es la interacción. Imagínalo así, como si tuvieras un amigo mágico que puede estar en dos habitaciones a la vez. Mientras nadie abra la puerta, realmente está en ambas, pero en el instante en que la puerta se abre, entra luz, aire, perturbación, debe decidir. Eso es la superposición y no es ignorancia, no es que el electrón tenga un estado secreto que desconocemos. Los experimentos muestran que realmente está en múltiples estados simultáneamente. En 1964, John Bell ideó una forma de probarlo con su famosa desigualdad. Si las partículas tuvieran estados definidos ocultos, esa relación matemática debería cumplirse. Los experimentos la violan una y otra vez. La superposición no es falta de conocimiento, es una característica de la realidad. El gato está vivo y muerto a la vez. Suena absurdo. Y ese era precisamente el punto de Schrödinger. Mostrar lo extraña que es la teoría. Pero la teoría funciona. Entonces surge la gran pregunta. ¿Qué significa todo esto? La interpretación de Copenhague dice que la función de onda colapsa al medir. La interpretación de los muchos mundos afirma que nunca colapsa. El universo se divide en múltiples realidades. Ambas explican los experimentos. Y aún no sabemos cuál, si alguna, es la correcta.
Lo único seguro es que las ecuaciones funcionan con una precisión casi milagrosa. Déjame terminar con una idea que personalmente me parece la forma más hermosa de entenderlo: el enfoque de la suma sobre historias. Imagina que una partícula va del punto A al punto B. La física clásica diría que sigue un único camino, pero en el mundo cuántico no es así. La partícula toma todos los caminos posibles: rectos, curvos, absurdos, incluso aquellos que parecen imposibles. Cada camino aporta una pequeña onda de probabilidad. Algunas se refuerzan, otras se cancelan. Y el resultado final, lo que vemos, es la interferencia de todas esas posibilidades. La realidad que percibimos es el eco de innumerables caminos invisibles. Y cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. El universo deja de ser una máquina rígida y se convierte en una sinfonía de posibilidades. Extraña, sí; desconcertante, sin duda; pero profundamente hermosa. Porque en el nivel más fundamental, la naturaleza no está hecha de certezas. Está hecha de posibilidades que esperan, silenciosamente, a interactuar para convertirse en realidad. Ahora bien, si esta idea de que una partícula toma todos los caminos posibles te resulta difícil de aceptar, no te preocupes. Tu cerebro no fue diseñado para entender el mundo cuántico. Evolucionó para lanzar piedras, huir de depredadores y reconocer rostros, no para imaginar electrones explorando simultáneamente infinitas trayectorias. Pero la naturaleza no tiene ninguna obligación de ser intuitiva. Permíteme llevarte un paso más profundo. Cuando decimos que una partícula toma todos los caminos, no es una metáfora poética. Es exactamente lo que dicen las matemáticas. Para calcular la probabilidad de que una partícula vaya del punto A al punto B, debemos sumar las contribuciones de cada trayectoria imaginable. Cada una tiene una amplitud, una especie de flecha matemática con dirección y tamaño. Cuando esas flechas se suman, algunas apuntan en direcciones similares y se refuerzan, otras se oponen y se cancelan. De ese océano de posibilidades emerge el único resultado que vemos. Esto explica algo fascinante: por qué el mundo macroscópico parece tan sólido y predecible, mientras que el mundo cuántico es tan extraño. Los objetos grandes, una pelota, un coche, tu propio cuerpo, también obedecen las leyes cuánticas. Sí, incluso tú estás, en cierto sentido, en superposición. Pero hay un problema: la de coherencia. La decoherencia ocurre cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, y el entorno está en todas partes: fotones, moléculas de aire, radiación térmica. Todo está constantemente chocando con todo. Estas interacciones destruyen las delicadas relaciones de fase necesarias para la interferencia. En otras palabras, el mundo clásico emerge porque el universo está demasiado ruidoso. Para un electrón aislado en un laboratorio, mantener la superposición es posible. Para un ser humano compuesto por aproximadamente 7.000 trillones de átomos interactuando sin parar, es completamente inviable. La superposición no desaparece, simplemente se vuelve imposible de observar. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un estadio lleno de gente gritando. Ahora quiero que pienses en algo aún más sorprendente. Si la superposición es real y los experimentos lo confirman, entonces la realidad, en su nivel más profundo, no está hecha de cosas, sino de probabilidades. Antes de una medición, la física no te dice qué ocurrirá. Solo te da un abanico de posibilidades junto con sus probabilidades. Esto incomodó profundamente a Einstein. Él creía que el universo debía ser racional, determinista, que cada efecto debía tener una causa clara. La idea de que Dios,
jugar a los dados le parecía inaceptable, pero los experimentos han sido implacables. Una y otra vez, la naturaleza parece decirnos, la incertidumbre no es un defecto de la teoría, es una propiedad fundamental del universo. Ahora bien, aquí es donde mucha gente comete un error conceptual. Confunden probabilidad con azar sin reglas. Pero la mecánica cuántica no es caos. Es de hecho una de las teorías más precisas jamás creadas. Sus predicciones han sido confirmadas con más decimales de los que podrías imaginar. Lo impredecible es el resultado individual. Lo perfectamente predecible es el patrón colectivo. Es como lanzar millones de monedas. No puedes saber cuál saldrá cara, pero puedes predecir con extraordinaria precisión que aproximadamente la mitad lo hará. Sin embargo, el mundo cuántico todavía guarda sorpresas más profundas. Hablemos del entrelazamiento cuántico. Imagina dos partículas que interactúan brevemente y luego se separan, viajando en direcciones opuestas, quizá hacia extremos distintos de la galaxia. Según la mecánica cuántica, sus estados pueden quedar entrelazados, formando un solo sistema compartido. Eso significa que medir una afecta instantáneamente la descripción de la otra. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia. Le parecía absurdo que algo pudiera influir en otra cosa más rápido que la luz. Pero nuevamente, los experimentos han confirmado este fenómeno sin lugar a dudas. Ahora seamos claros, no puedes usar el entrelazamiento para enviar mensajes instantáneos ni para violar la relatividad. No hay transmisión de información utilizable más rápido que la luz, pero la correlación está ahí, profunda e innegable. Esto nos obliga a reconsiderar una idea muy arraigada, la de que el universo está hecho de partes separadas. Tal vez la separación sea solo una ilusión práctica. Tal vez en el nivel fundamental la realidad sea una red indivisible de relaciones, y si eso no te hace detenerte un momento, debería, porque significa que la historia del universo no es la historia de objetos aislados moviéndose en el vacío, sino la de un tejido continuo donde todo ha estado conectado desde el principio. Ahora regresemos a la pregunta central. ¿Qué es realmente la función de onda? Algunos físicos creen que es solo una herramienta matemática, un catálogo de probabilidades. Otros sospechan que es algo más real que cualquier objeto que podamos tocar. Si la función de onda es real, entonces la realidad misma es algo parecido a una onda gigantesca de posibilidades. Lo que percibimos como hechos sería simplemente la parte de esa onda que se vuelve definida tras interactuar. Pero esto nos lleva a uno de los mayores misterios sin resolver, el problema de la medición. ¿Qué cuenta exactamente como una medición? ¿Dónde está la frontera entre lo cuántico y lo clásico? No lo sabemos. Y quizá lo más honesto que puede decir un físico es justamente eso. Todavía no lo entendemos completamente. Sin embargo, no confundas falta de interpretación con falta de conocimiento. Sabemos cómo usar estas leyes. Gracias a la mecánica cuántica existen los transistores, los láseres, la resonancia magnética, los paneles solares y prácticamente toda la tecnología moderna. El mundo digital en el que vivimos es, en cierto sentido, un regalo de la superposición. Y lo más emocionante es que apenas estamos empezando. Los ordenadores cuánticos, por ejemplo, intentan aprovechar la superposición para realizar cálculos que serían imposibles para máquinas clásicas. En lugar de bits que son 0 o 1, usan qubits que pueden ser ambos a la vez.
Esto permite explorar múltiples soluciones simultáneamente. Es como tener un ejército de computadoras trabajando en paralelo dentro de una sola máquina. Pero construirlos es extraordinariamente difícil, precisamente porque la decoherencia acecha constantemente. El menor ruido puede destruir el estado cuántico. Es un recordatorio de lo frágil que es este reino. Ahora quiero que des un paso atrás y contemples el panorama completo. Durante siglos pensamos que la realidad era sólida, objetiva, perfectamente definida incluso cuando nadie la miraba. La mecánica cuántica nos obliga a adoptar una visión más humilde. Quizá la realidad no sea un libro ya escrito, quizá sea más parecido a una historia que se va concretando a medida que ocurren las interacciones. No significa que creemos el universo con la mente, significa que el universo, en su nivel más profundo, está abierto a múltiples futuros hasta que los procesos físicos seleccionan uno. Y hay algo casi poético en esto, porque implica que la certeza absoluta es una ilusión, que la naturaleza misma es, en cierto modo, creativa. Ahora bien, antes de que te vayas pensando que todo es misterio impenetrable, déjame darte una idea reconfortante. Aunque el mundo cuántico sea extraño, no es arbitrario, está regido por estructuras matemáticas de una elegancia impresionante. Muchas veces los físicos han descubierto ecuaciones de una belleza casi artística y luego han comprobado que describen la realidad con precisión asombrosa. Es como si el universo hablara el lenguaje de las matemáticas con fluidez perfecta. Y eso nos lleva a una reflexión final. Cada átomo de tu cuerpo ha participado en esta danza cuántica desde el inicio del cosmos. Los átomos de tu sangre nacieron en el corazón de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Las partículas que te componen han interferido, se han entrelazado y han explorado incontables caminos antes de formar parte de ti. No eres algo separado del universo, eres el universo haciéndose consciente de sí mismo. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda esto: la realidad que parece tan firme bajo tus pies es, en el fondo, un tapiz de posibilidades vibrantes. Nada es tan simple como parece, nada es tan rígido como creemos, y, sin embargo, de esa extrañeza surge todo lo que conocemos: la materia, la luz, la vida, la memoria, el amor. La mecánica cuántica no solo cambió la física, cambió nuestra comprensión de lo que significa existir, y tal vez la lección más profunda sea esta: el universo no es solo más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Cada camino aporta una pequeña onda de probabilidad. Algunas se refuerzan, otras se cancelan, y el resultado final, lo que vemos, es la interferencia de todas esas posibilidades. La realidad que percibimos es el eco de innumerables caminos invisibles. Y cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. El universo deja de ser una máquina rígida y se convierte en una sinfonía de posibilidades. Extraña, sí, desconcertante, sin duda, pero profundamente hermosa, porque en el nivel más fundamental, la naturaleza no está hecha de certezas, está hecha de posibilidades que esperan silenciosamente a interactuar para convertirse en realidad.